Buen día con todos, bienvenidos a 24 horas, hoy es 20 de marzo, empezamos una semana luego de un fin de semana angustioso para el país, noticias lamentables, víctimas de un terremoto que se sintió con fuerza en algunas provincias, sobre todo en la costa ecuatoriana. Nuestra solidaridad con ellos, con los familiares de las víctimas del terremoto del día sábado 18 al mediodía. Vemos una imagen de Quito. Es el sector de la Ye, en el norte de la capital, una importante arteria vial que conduce a varias zonas importantes de la capital. 9 grados centígrados a esta hora en la capital. El cielo empieza a despejarse, hoy un poquito más caliente que la semana pasada. Así está Quito a esta hora. Liz, ¿cómo estás? Milton, amigos, buenos días. Qué gusto ya compartir con ustedes en este inicio de semana, como decías, 20 de marzo. A prácticamente un mes de que se cumplan 7 años de ese terremoto del 2016. La tierra volvió a temblar y dejando un saldo trágico, ¿no? Como tú bien lo expresabas, nos solidarizamos con todos los familiares de las víctimas mortales que dejó este sismo del sábado al mediodía. Así luce Guayaquil, más bien esta es una imagen del puente de la Unidad Nacional, un cielo nublado, el tráfico fluye con normalidad. Tenemos 26 grados centígrados a esta hora, 7:02 de la mañana, acá en el puerto principal. Y veamos el Cotopaxi a esta hora. Sí amaneció el volcán Cotopaxi, a quien también hay que tenerlo en observación y con mucha responsabilidad preparar planes de contingencia ante una eventual erupción. Aparentemente en calma, con una ligera emisión de vapor. El volcán Cotopaxi luce despejado, se deja ver a los tiempos del volcán Cotopaxi. Así está el Cotopaxi a esta hora. Frío en esa zona, 3 grados centígrados. Linda imagen que hemos compartido también esta mañana. Milton, qué gusto compartir contigo. Estamos listos para empezar. Así es, estamos listos para empezar y vamos a analizar hoy con Mario Ruiz, el director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Va a estar aquí con nosotros para hablar sobre el sismo del día sábado, sus orígenes y lo que podemos esperar los ecuatorianos que vivimos acá, en un país de alta zona sísmica. Y también estará conversando con nosotros en breve el alcalde de Machala, Darío Macas, a propósito de que la provincia del Oro es una de las más afectadas tras este sismo del día sábado. 11 personas fallecidas, viviendas colapsadas, destruidas, afectadas. Estaremos ampliando la información, actualizando esa información con él en breve. 7:04. Vamos a empezar a revisar las noticias. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció este domingo en cadena nacional que se decreta estado de excepción en todo el territorio nacional, pero sin restricción de derechos. Esto luego del sismo de 6.5 suscitado el día sábado en el país y por el fuerte temporal que ha dejado varias ciudades afectadas. Esto le permite al gobierno destinar rápidamente recursos. El primer mandatario afirmó que se creará un bono de arrendamiento para vivienda para los damnificados del terremoto. También aseguró que su gobierno adquirirá al sector privado casas ya construidas para dar soluciones rápidas. Vamos a declarar el estado de excepción sin restricción de derechos a nivel nacional, a fin de facilitar y acelerar la contratación pública de las estructuras afectadas. Afortunadamente, hoy los bienes públicos tienen un seguro y haremos las gestiones necesarias para hacer los reclamos de rigor a las compañías aseguradoras privadas. También vamos a gestionar fondos de emergencia de los organismos multilaterales para disponer rápidamente de los recursos que necesitamos. Y subrayo que no habrá ningún incremento de impuestos para enfrentar estas emergencias. Entre el dolor por la pérdida de sus seres queridos y las labores de remoción de escombros, transcurrió el fin de semana para habitantes de varios poblados de El Oro golpeados por el fuerte terremoto del sábado. Un equipo de Teleamazonas hizo un recorrido por la zona. Víctor perdió su casa y a 5 miembros de su familia.
Su abuela, su suegra, su concuñada y 2 de sus hijos murieron luego de que la casa en la que se encontraban a orillas del estero colapsara tras el sismo. Recién llegaba de trabajar cuando ya me cogió ya el sismo, ya me cogió ya aquí, ya fue demasiado tarde cuando llegué a ver a mis hijos. Sí, yo llegué ya a mis hijos, ya los llegué ya a sacar ya del agua ya. Y me dio pena cuando saqué a mi mamita, a mi abuelita, la saqué de abajo. 3 de los 5 fallecidos fueron velados aquí, en el barrio 4 de Abril, en Puerto Bolívar, provincia del Oro. En este poblado pesquero, el sismo hizo que la frágil estructura de varias viviendas colapsara. Desde el agua el panorama es desolador. Este domingo, entre el dolor, algunos buscaban rescatar enseres y otros intentaban apuntalar con cañas las estructuras que quedaron en pie. Cerca de ahí, el muelle que conduce al Museo Marino de Puerto Bolívar muestra la magnitud del sismo. Este lugar, que albergaba reliquias de más de 60 años y miles de piezas marinas, permanece bajo el agua. En el centro de Machala aún hay temor, y eso se evidencia en los rostros de quienes aquí no pudieron dormir con calma durante la noche. En esta vivienda, por ejemplo, 3 personas perdieron la vida. La casa colapsó totalmente, la infraestructura no aguantó el movimiento telúrico y colapsó, y lamentablemente las personas fallecieron. 2 personas adultas y una criatura de 2, 3 años más o menos. Las labores de remoción de escombros continúan, y en otros puntos de la golpeada capital de El Oro se esperan noticias sobre si es seguro habitar casas o edificios. Que la evaluación de daños continúa, les han dicho. En Cuenca, el fuerte sismo de este sábado dejó como saldo 2 personas fallecidas. En esa ciudad también se reportan 4 casas destruidas y decenas de daños estructurales. Este video muestra el momento exacto cuando la fachada de una casa patrimonial en el centro de Cuenca cae sobre un vehículo, producto del sismo registrado este sábado y que dejó 2 personas atrapadas. Una murió y otra resultó gravemente herida. Esa estructura al colapsarse, justo estuvo un Vitara que estuvo pasando y lamentablemente hay un fallecido. Mientras tanto, en Molleturo, un deslizamiento de tierra sobre una carretera de segundo orden provocó la muerte de otra persona. El reporte de las autoridades indica el colapso de 4 casas, daño en ventanales, trizaduras y bloqueo de vías. En Cuenca hay preocupación, pues varias casas patrimoniales quedaron sentidas y en otros casos con daños estructurales evidentes. Hemos hecho un trabajo desde el inicio de evaluación de la parte estructural de los puentes, intercambiadores, algunos otros sitios turísticos, como por ejemplo el nuevo mirador de Turi, para que efectivamente la situación sea controlada. Lo mismo hemos hecho en la terminal terrestre. Las vías, en este caso la Molleturo Naranjal, de a poco se habilitan. Incluso el gobierno nacional anunció la declaratoria de emergencia en Azuay en las próximas horas, tras más de una docena de deslizamientos en la Molleturo Naranjal y 9 en la Girón Pasaje. Y tras el sismo aumentan las afectaciones en Guayaquil. Se registraron 3 colapsos estructurales, 65 colapsos arquitectónicos y daños en viviendas de Puná y Tenguel, según gestión de riesgos. En el puerto principal se contabilizaron 33 heridos y 15 establecimientos de salud afectados. Las fachadas y los escombros quedaron regados en la acera, dificultando el paso de los peatones. También las puertas y paredes de vidrios de algunos locales se rompieron por la magnitud. Pedazos de concreto golpearon vehículos que circulaban por la avenida Malecón, por ejemplo. En el sector del Guasmo Sur, un poste cayó sobre un carro que permanecía estacionado. Esos son algunos de los reportes de daños en Guayaquil. Bueno, y el Papa Francisco expresó su cercanía al pueblo del Ecuador tras el fuerte sismo del sábado. Lo hizo desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus Dominical. Escuchemos lo que dijo. Queridos hermanos y hermanas, ayer en Ecuador un terremoto causó a muertos y heridos y tantos daños. Estoy cercano al pueblo de Ecuador y le aseguro mis oraciones por los difuntos y por todos los que han sufrido. El presidente Guillermo Lasso visitó la zona afectada por la crecida del río Blanco. Sí, el caudal se llevó el puente. El jefe de Estado anunció que en 46 días se podría colocar un puente Bailey como una solución provisional. Fue una tronazón que se escuchó, se puede decir como un
como un rayo, así, algo. Pero nunca nos imaginamos que era el puente el que se fue, ¿no? Así relatan los moradores del recinto 29 de septiembre, que está junto al río Blanco, el momento que la crecida del agua se llevó el puente. Son decenas las familias de las parroquias y recintos aledañas a Puerto Quito y La Concordia que se quedaron incomunicadas. El caudal del río Blanco arrastró lodo, piedras y árboles. Producto de ello, 2 personas fallecieron. Ante la emergencia, este domingo, el presidente Guillermo Lasso y varios ministros llegaron a este punto. Recorrieron la zona afectada y el jefe de Estado anunció que ya trabajan en una solución provisional. El Ecuador hoy no dispone de un puente Bailey de esta distancia de cerca de 90 metros y estamos haciendo las gestiones a nivel internacional para que países amigos nos puedan apoyar. Construir un nuevo puente de mayor tamaño tomará al menos 1 año y medio, para lo que los estudios iniciarán inmediatamente, aseguró el presidente. El puente que se llevó el río Blanco era la frontera entre las provincias de Pichincha, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. La principal preocupación de los moradores de esta zona, sobre todo aquellos que están del otro lado donde nosotros también visitamos, es el transporte, la movilización, debido a que muchos de ellos tienen que salir en la madrugada a trabajar y en el momento que inicien clases, los jóvenes no tendrían cómo transportarse por esta zona. Por ello, la circulación se incrementará por otra vía, más o menos 1 hora y media. Para movilizarse entre las provincias hay 3 rutas alternas, dice el ministro de Transporte. Por eso tenemos que estar en emergencia con mayor maquinaria, mayor personal, mayor recursos para poder actuar e intervenir en estas vías. Por eso la declaratoria de emergencia para hacer la corrección de estos tramos lo antes posible. La crecida del río también rompió la tubería central de la planta de agua de La Concordia, por lo que todo el cantón se quedó desabastecido. Son realidades que por el crudo invierno ahora enfrentan quienes habitan en estas zonas y que esperan que la solución ofrecida por el gobierno llegue y que llegue pronto. La fuerte temporada invernal sigue causando estragos en varias provincias. En Cotopaxi, la creciente del río Calope afectó la casa de maniobras de Enermats y el EPCO, por lo cual 16.000 usuarios se quedaron sin el servicio de energía eléctrica desde el día sábado en los cantones de Pangua y La Maná. Las empresas públicas trabajan en medidas de prevención para restablecer el servicio de energía eléctrica en el subtrópico de la provincia. Por estos daños, varias zonas permanecen incomunicadas. Se conoce que también hay problemas con las vías alternas, un puente colapsado y una vivienda ha sido afectada. Los moradores han hecho un llamado de atención al GAD del Cantón Pangua y al GAD provincial Cotopaxi para que envíen urgente ayuda. 7:13 de la mañana, con esto vamos a nuestra primera pausa. Regresamos para analizar información política, porque hoy se reúne el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, para analizar el proceso del juicio del presidente Lasso. 7:17 de la mañana, estamos de regreso con más información. El Consejo de Administración Legislativa CAL sesionó la noche del viernes para conocer y resolver sobre el pedido de juicio político presentado en contra del presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, se aplazó la calificación de esa solicitud en vista de que los integrantes del CAL decidieron pedir un informe a la Unidad Técnica Legislativa sobre el cumplimiento de los requisitos. El informe ya fue entregado y recomienda enviar el pedido de juicio político al presidente Lasso a la Corte Constitucional. Hoy se reunirán los integrantes del CAL de manera presencial para calificar el pedido de juicio. La convocatoria está programada para las 3 de la tarde. El expresidente Lenín Moreno debe presentarse hoy ante la justicia ecuatoriana para que no se dicte orden de prisión preventiva en su contra por no cumplir la medida cautelar de presentación periódica. Para hoy también está previsto que se instale una audiencia por otro recurso solicitado por el expresidente. Una vez que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el pedido de habeas corpus preventivo solicitado por el expresidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González, la pareja se juega este lunes otra carta más para que no se dicte prisión preventiva en su contra por el caso Sinohydro. Para las 8:30 de la mañana está programada la audiencia de revisión de medidas cautelares, recurso planteado por el exmandatario, su esposa y otros 5 procesados. El abogado David Mesa explicó que para su defendido es imposible cumplir con la presentación periódica cada 15 días ante la justicia ecuatoriana cuando él reside en Paraguay y además por sus condiciones médicas. Por la atención médica en urgencias de hace 2 meses que tuvo el señor Lenín Moreno en Paraguay, una persona que tiene una doble vulnerabilidad. No solo cumple el 70 años, sino también tiene una paraplegia
tetraplegia desde hace varios años. Si nuevamente la justicia falla en contra del ex jefe de Estado, este sería el escenario que deberá afrontar por incumplir con la presentación periódica ante la justicia. La Fiscalía podría solicitar una audiencia para llevar a cabo la revocatoria de las medidas cautelares y en vez de ellas podría operar la orden de prisión preventiva. Y es que la primera presentación que Moreno debe cumplir en la Secretaría de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia es precisamente este lunes 20 de marzo. Moreno es uno de los 37 procesados por presunto delito de cohecho relacionado con la entrega de sobornos de la empresa china Sinohydro para la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Según la Fiscalía, se entregaron en total $76 millones en sobornos. Arde Francia, cerca de 100 trabajadores bloquearon una importante planta de eliminación de desechos en un suburbio de París, restringiendo el acceso a camiones de basura. Este bloqueo se junta a otras protestas y huelgas intermitentes en todo el país en contra de los planes del gobierno de elevar la edad de jubilación en Francia de 62 a 64 años. Los servicios en otros sectores como energía y transporte también se han visto afectados. Multitudes de simpatizantes de la oposición salieron a las calles de la capital de Kenia, Nairobi, después de que el líder de la oposición, Raila Odinga, convocara a una protesta masiva para pedir la renuncia del gobierno encabezado por William Ruto. La policía respondió con gases lacrimógenos y utilizó un cañón de agua para dispersar a los manifestantes que lanzaron piedras y levantaron barricadas con llantas en llamas. Los medios locales informaron que al menos una persona recibió un disparo y varias fueron arrestadas. Un helicóptero de la aviación del Ejército de Colombia se desplomó este domingo en un barrio de la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó. La caída del artefacto se pudo ver en un video publicado en redes sociales donde se observa cómo el helicóptero se precipita sobre esta zona, posiblemente por una falla mecánica. En este incidente fallecieron las 4 personas que viajaban en él. 7:21, vamos a hacer una pausa y regresamos para conversar ya con el director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y con el alcalde de Machala. Economía para todos. Amigos, bienvenidos. Este es el índice de precios del aceite vegetal, uno de los 360 índices que usa el INEC para calcular el IPC o índice de precios al consumidor. Y ahí podemos ver que el precio del aceite en el Ecuador, que típicamente es de palma o de girasol, era tremendamente estable, al menos desde el año 2015 hasta inicios del año 2021, cuando el precio internacional del aceite subió, arrastrando consigo al precio local. Luego hubo una segunda subida el año pasado cuando arrancó la invasión rusa a Ucrania. El gran problema es que Ucrania es un importante productor de aceite de girasol y su producción se vio comprometida con esa absurda guerra. Aquí la buena noticia es que después de haber llegado a un récord en julio y agosto, el precio del aceite en el mercado local ha caído a niveles cercanos a los que tenía antes de la guerra. La mala noticia es que a pesar de esa caída, todavía sigue por encima del nivel en el que estuvo durante años hasta inicios del 2021. Muchas gracias.